¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Súper. Entonces el día de hoy lo que vamos a ver son las funciones en Python. El objetivo de la clase de hoy es entender qué es una función, para qué sirve, conocer los tipos de funciones que ya existen en Python y por qué construir funciones mejora la eficiencia de nuestro programa. Entonces esos son los objetivos de la clase de hoy. Entonces comenzamos. ¿Qué es una función? Una función básicamente es un bloque de código que es reutilizado a lo largo de nuestro programa. Básicamente es un bloque de código que ya cumple una función específica, cumple una acción que nosotros la hayamos programado, y ese bloque nosotros lo podemos reutilizar varias veces a lo largo del programa. Entonces cuando nosotros tenemos que programar una tarea repetitiva, lo programamos solo una vez en una función y después la llamamos cada vez que sea necesario. ¿Se acuerdan en DFD los subprogramas? ¿Sí? Las funciones son exactamente lo mismo, o sea, un bloque de código que realiza una acción y nosotros la invocamos cada vez que sea necesario, cada vez que necesitemos esa acción en específico. Entonces, las características principales de una función, cada función tiene que tener un nombre. El nombre indica qué función es, a cuál estoy llamando, y es un nombre único que puede tener en el código. O sea, no pueden haber dos funciones con el mismo nombre. Tiene que ser solo único, o sea, un nombre único. También nosotros podemos enviarle parámetros, o sea, por ejemplo, tenemos una función, nosotros podemos enviarle datos, pueden ser palabras, números, lo que nosotros queramos, a esa función para que la función realice las tareas necesarias con los datos que nosotros le estamos entregando. También las funciones nos permiten mejorar la calidad del programa, de forma que al tener todo desarrollado en funciones, nos permite que el código sea más entendible, más fácil de leer por una persona, por ejemplo, ajena a nosotros. También una de las características principales de una función es que reducen la cantidad de líneas de código, porque al poder escribir una vez un código y después poder reciclarlo a lo largo de nuestro programa, nos ahorramos varias líneas de código que podrían haber estado dentro de nuestro programa. Facilitan bastante la mantención de nuestro código, arreglar los programas o corregir errores, ya que, por ejemplo, si nosotros queremos implementar nuevas funciones en nuestro programa, o sea, nuevas características, no es necesario que, por ejemplo, estemos divagando por todo el código, sino que, por ejemplo, si queremos agregar una nueva característica a nuestro programa, nos vamos a la función específica que realiza esa acción y la modificamos, la cambiamos, arreglamos lo que necesitamos arreglar. Y no tenemos que estar navegando por todo el código para encontrar las partes específicas que necesitamos. Entonces, en ese caso, las funciones nos facilitan ese trabajo. Y también esto va de la mano de un principio que hay en la programación, que es que los programas tienen que ser modulares. O sea, nosotros tenemos que hacer un código y la idea es que el código sea modular. O sea, tenemos un código principal que es el que llama a las tareas, y cada tarea o cada acción que nosotros realizamos en el código, la idea es que esté bajo una función. De esa forma, así podemos, de esa forma el código puede agrandarse, achicarse, de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. Simplemente ahí, teniendo las funciones necesarias, nosotros podemos agregar más o quitar algunas que ya no ocupemos. ¿Se entiende la idea? ¿Hasta acá alguna duda, consulta? ¿No? Entonces, en Python existen varias funciones que ya existen, que algunas ya las hemos usado. Por ejemplo, la función print. El print es una función. ¿Qué es lo que hace el print? Mostrar un mensaje en pantalla, exacto. Entonces acá el print es una función que ya está declarada en Python. Si no existiera el print, nosotros cada vez que queremos mostrar un mensaje en pantalla tendríamos que escribir todo el código necesario para eso, pero la función print nos ahorra ese trabajo porque ya viene todo eso listo. ¿Se entiende la idea? También tenemos otra función acá, por ejemplo el round. El round lo que hace es redondear un número decimal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una operación con números flotantes, ¿no es cierto?, que nos muestra todos los decimales que le siguen.
Si nosotros ponemos la función round, lo podemos redondear, por ejemplo, a 2 o 3 números decimales y de esa forma acortar el resultado. Las funciones in, string también son funciones. Por ejemplo, cuando nosotros queremos convertir un valor numérico a un número entero, nosotros llamamos la función in y esa se encarga de transformar ese número a un número entero. Eso también es una función. Entonces, como esas funciones, hay muchas más. Esas son funciones que ya están establecidas en Python. Nosotros no podemos poner un nombre similar. Por ejemplo, yo no puedo crear una función que se llame print porque eso ya está reservado y ya está guardado. Aparte de las funciones que ya vienen definidas en el lenguaje, tenemos otras funciones que son las que nosotros como usuarios definimos. Esas se conocen como User Definite Function o funciones definidas por el usuario, que esas son las que nosotros vamos a aprender a crear el día de hoy. Para crear una función definida por el usuario, la sintaxis no es complicada, es simple. Lo primero que nosotros tenemos que poner es def. El def define que lo que vamos a escribir a continuación es una función. Luego, el nombre de la función, paréntesis, 2 puntos. De esa forma se declara una función. Entonces tenemos la palabra def, el nombre de la función, los paréntesis, que es donde van los parámetros, ahí vamos a ver más adelante, y el 2 puntos. Luego todo lo que yo quiero que esté dentro de la función se pone debajo, tabulado hacia la derecha, igual que como lo hacemos en el if, en el while, en el for, etc. Y todo lo que esté tabulado a la derecha, debajo de la función, va a estar dentro de la función. Lo que esté no tabulado va a ser parte del código, del resto del programa. ¿Se entiende? Entonces, como dijimos, las funciones que nosotros vamos creando, las funciones que crea el usuario, que crean los programadores, siempre se van a representar por la palabra def. O sea, cada vez que ustedes vean def en un código, significa que eso es una función. Luego, como dije, va seguido el nombre y termina con 2 puntos. Por ejemplo, acá tenemos una función que se llama nombre y en bajo función y tiene unos parámetros, P1, P2 y P3. Esos parámetros yo se los puedo dar a la función, por ejemplo, pidiéndoselo al usuario con un input o designándolos manualmente. Yo desde el código le envío a la función esos parámetros y la función va a trabajar con esos parámetros y hacer lo que ella tiene que hacer. En este caso va a ser, por ejemplo, la suma. Va a ser una variable que se llama cálculo y va a sumar P1, P2 y P3. ¿Sí? Aparte de nosotros poder enviarle datos a una función, nosotros también podemos hacer que la variable nos devuelva un valor, nos devuelva un dato. Y ese dato nosotros poder trabajarlo a lo largo del código, a lo largo del programa. Para eso tenemos la palabra return. Return es una palabra reservada de Python. Ya está una palabra que nosotros no podemos ocupar en otra parte o para otro motivo. El return lo que hace es devolvernos un valor que tenga la variable, o sea, la función. Puede ser uno o más valores. En este caso, yo cada vez que invoque, por ejemplo, esta función que se llama nombre-función, el valor que va a contener esta función va a ser el valor de cálculo. ¿Se entiende un poco la idea? ¿No? Ya, ahora vamos a ver mejor. Acá, por ejemplo, tenemos otra función que se llama sumar. Esta función lo que va a ser la suma de n1 más n2. Entonces, yo acá tengo que darle a la función el valor de n1 y n2. Para eso, yo cuando invoco la función desde el código, las funciones se invocan directamente con su nombre. Si la función se llama sumar, yo pongo sumar, paréntesis, y estoy invocando una función. Entonces, en este caso, la función sumar necesita el parámetro 1 y el parámetro 2, ¿cierto? Entonces acá yo cuando llamo a la función pongo sumar y le mando un 5 y un 2. O sea, n1 va a ser 5 y n2 va a ser 2. Entonces después lo que va a hacer acá va a ser el cálculo. El cálculo va a ser de n1 más n2. En este caso nos daría 7, por ejemplo. Y eso se va a guardar en la variable cálculo. ¿Ah? Luego, la función le pedimos que nos retorne un valor. Por eso tenemos el retorno. El return nos va a devolver el valor de cálculo. Entonces, cuando yo invoque esa función, el valor que me va a dar esa función va a ser el que está guardado en la variable cálculo. En este caso, 7. Entonces acá yo, por ejemplo, acá lo que hicieron para invocarla fue poner una variable llamado resultado
y el resultado va a ser igual a la función enviándole el 5 y el 2. Por ende, acá el resultado va a ser igual a 7. ¿Por qué? Porque yo al enviarle un 5 y un 2, sumo 5 más 2 y eso me da 7. Por ende, todo este código lo que me devuelve es un 7. Por ende, acá el resultado es igual a 7. ¿Se entiende la idea? ¿No? Pero ¿para qué quiero el cálculo? Si podría obtener el resultado viendo el print, como me lo había enseñado. Sí, o sea, yo puedo poner el print acá directamente en la función, obvio, pero a veces yo necesito retornar el valor para hacer otras cosas a lo largo del código. Por ejemplo, yo después este valor se lo podría mandar a otra función para que haga otro cálculo y así sucesivamente. Sí, o sea, obviamente en este ejemplo no es necesario, pero es para mostrar, si le pongo algo más complejo como ejemplo sería más enredado. Es que como que almacena el valor de sumar y lo utilizo en Sí, otro subprograma. en otro subprograma, exacto. Entonces acá, esto va a sumar, va a ser la función de sumar N1 y N2. Y me va a devolver ese valor de la suma. Ese valor de la suma, al devolvérmelo yo con él puedo hacer lo que quiera. Puedo hacerlo, ocuparlo en otras partes del código, puedo mandarlo a otra función, puedo manipularlo como yo quiera. Eso. ¿Y si fueran más dígitos? N1, N2, N3, N4. Va aumentando esto N2, N3. Y si lo quiero dejar para no ponerle tantos números, pues tengo que ponerle esos números, no puedo poner así como un abreviar, algo así como, no sé, hasta el 100. O tengo que, necesariamente tengo que poner 1, 2, 3. Sí, en este caso, cuando yo le envío parámetros a la función, tienen que estar declarados los parámetros que yo le voy a enviar. Y en el mismo orden. Puede ser un rango. Eso es lo que preguntamos. En este caso, para enviarle, ahí si quieres enviarle varios valores de una, podrías mandarle una lista. Que la lista puede contener varios valores. Pero así como un rango, decirle que vaya del 1 al 10, no. Como parámetro, no. Habría que poner un for para que le enviara los datos tal vez. En ese caso sí. Pero las funciones ya tienen definido cuántos valores van a aceptar. Nosotros cuando declaramos la función, le declaramos cuántos valores va a aceptar como input. ¿Se entiende? Copiar. ¿Responde tu pregunta? Sí, sí. Súper. Entonces acá, esto nos devuelve el valor de cálculo y después acá, por ejemplo, lo muestran en un print. Ponen print, total, resultado. Acá este print está medio extraño, ¿cierto? Como que no es como lo hacíamos siempre. Es porque hay principalmente dos formas de mostrar un print. La tradicional, como lo estábamos haciendo, que era, por ejemplo, el texto entre comillas, cerramos comilla, coma y la variable. Y eso funciona, es correcto, pero por ejemplo cuando nosotros necesitamos poner varias variables acompañadas de texto se vuelve un poco tedioso, ¿cierto? Entonces para eso tenemos el print poniendo una F que nos permite poder, la F al comienzo lo que nos permite hacer es poder ejecutar variables dentro del print. Entonces, por ejemplo, yo acá pongo F y abro las comillas y pongo todo el texto que yo quiera. Y las variables tienen que estar entre corchetes y se van a ejecutar como variables y no como texto. Entonces, de esa forma, si yo quiero poner varios resultados de variables en el print, simplemente los voy escribiendo normal y voy poniendo el resultado en unos corchetes. Entonces, si son más de un resultado que yo quiero mostrar, es más cómodo en ese sentido. Ahí vamos a ver más ejemplos. Pero ¿se entendió como la base, la idea? ¿O todavía queda, o todavía no se entiende del todo? ¿Ah? Bueno, ahí cuando lo veamos código a lo mejor se va a entender mejor. Bueno, aparte de las funciones que nosotros tenemos definidas y que nosotros definimos, tenemos también algo llamado métodos, que los métodos básicamente son palabras similares a una función que realizan una acción en específica. Al final de cuentas terminan siendo lo mismo que una función. Algunos de ellos, por ejemplo, nos sirven para modificar palabras. ¿Se acuerdan el punto lower que nos permitía poder poner las letras minúsculas? Ya. Aparte de eso tenemos, por ejemplo, el capitalice, que el capitalice lo que hace es poner la primera letra en mayúscula y todo el resto en minúscula. Entonces eso es útil, por ejemplo, cuando estamos trabajando con nombres, porque según la Real Academia Española, los nombres de personas tienen que tener la primera letra en mayúscula. Y nosotros, como somos personas educadas, cuando hacemos nuestro código, queremos que eso se respete, ¿cierto?
Entonces acá, por ejemplo, si yo pongo el punto capitaliza al final de la variable, el texto va a cambiar y la primera letra va a ser en mayúscula y el resto en minúscula. También tenemos la función .lower, que esa ya la conocemos, que lo que hace es poner todo el texto en minúscula, da lo mismo si el usuario lo pone en mayúscula, lo va a guardar siempre en minúscula. Y tenemos el .upper. El .upper lo que hace es lo contrario al .lower, o sea, transforma las letras en mayúscula. Si nosotros lo escribimos en minúscula, lo va a transformar todo a mayúscula. Entonces esto nos sirve para poder formatear los textos de una forma más adecuada o una forma más como nosotros queremos que se muestre el texto. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende esa parte de los módulos? Sí. Entonces, hasta ahora hemos visto que nosotros podemos tener variables, o sea, funciones que ya están definidas en Python, en el lenguaje de programación, que son las que nosotros ocupamos diariamente para poder hacer nuestro código. Tenemos las funciones que nosotros definimos, que comienzan con un dev. Tenemos los métodos que nos permiten poder hacer acciones específicas. Al final de cuentas, cómo llamar una función y aplicar lo que ella realiza y afectar nuestro resultado. Y por último, también nosotros podemos agregar funciones extra a nuestros códigos de Python. Por defecto, Python nos deja hacer un montón de cosas, nos deja hacer un montón de actividades, pero hay veces que lo que viene por defecto se queda corto. Entonces nosotros tenemos la función import, que el import lo que nos permite es poder importar librerías o módulos externos, por ejemplo, de otra persona o de otro fabricante o de una marca en específico, o que realicen acciones específicas para darle funcionalidades extra a nuestro código. ¿Se entiende la idea del import? Entonces, por ejemplo, algunas librerías que nosotros podemos importar es la import random. Por ejemplo, esa es una de las más comunes. Lo que hace esa librería es dar funcionalidades para generar números o selecciones aleatorias. Por ejemplo, acá tengo un random.rankin del 1 al 2. Lo que va a hacer eso va a ser generar un número aleatorio entre el 1 y el 2, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos poner un código en nuestro... O sea, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un código que tenga que tener, por ejemplo, un ID de usuario. Nosotros el ID lo podemos generar con un random y nos va a generar un número al azar, por ejemplo. Lo único malo de eso es que, claro, el número se puede repetir. Entonces, ahí, en ese caso, a lo mejor no sirve mucho, pero... Sí, lo va a hacer con frases Sí. seguras. ¿Y no se puede como condicionar a que no se repita? Habría que hacer un if para ver si no se ha hecho antes y genere de nuevo, por ejemplo. Entonces el random nos permite poder darle un poco más de aleatoriedad a nuestro código. Si bien en esencia generar número al azar sería pseudo aleatorio porque no hay una forma como de que un computador genere algo porque sí, siempre va a estar condicionado a algo, pero es lo más cercano a cosas al azar que tenemos en Python. Así como podemos generar un número al azar, también podemos elegir, por ejemplo, una palabra al azar o hacer varias cositas con el random. También tenemos, por ejemplo, la función importOS, que la función importOS lo que nos permite es poder ejecutar comandos del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, acá yo con el importOS puedo, por ejemplo, no sé, ver el contenido de un archivo que tenga guardado en el equipo, apagar el equipo, prender el equipo en algunos casos, interactuar con el sistema operativo, con la consola del sistema operativo. Por ejemplo, acá en este caso el ejemplo, el os.system, pone el comando cls. Lo que hace el cls es limpiar la pantalla. ¿Se acuerdan del clear? Sí, es lo mismo, pero el cls es para Windows y el clear para Linux. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos haciendo un script para Linux, en OS System ponemos clear y nos va a limpiar la pantalla. Y así todos los comandos que hay, nosotros con el OS System lo podemos ocupar directamente desde un script de Python. Entonces, como que nosotros lo tecleáramos en la terminal. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta, comentario hasta acá? Entonces, lo que vimos teóricamente es las funciones, cómo crear funciones, para qué es una función, para qué sirve, qué podemos hacer con ella. También vimos los métodos que tenemos, por ejemplo, para manejar las palabras, y el import que nos permite poder agregar funciones extra. También como spoiler, una función que van a ocupar más adelante que ustedes todavía no han tenido matemática aplicada, ¿cierto?
¿No? Ya, en matemática aplicada, por lo menos en mi tiempo trabajaban con Python. Entonces, hay una librería que se ocupa harto con el import, o sea, que se importa harto es la librería de NumPy. Que el NumPy lo que hace es dotar de características matemáticas a Python. Python ya vimos que por sí es una calculadora, o sea, puede hacer cálculos básicos y un montón de cosas, pero con la función NumPy, por ejemplo, podemos hacer gráficos interactivos en tiempo real, ejecutar, resolver matrices, ecuaciones de segundo grado y un montón de cálculos matemáticos que por defecto no se puede y por ejemplo la librería NumPy lo permite. Entonces así nosotros podemos ir dotando de varias cositas. Entonces, ¿alguna duda, consulta o comentario hasta aquí? ¿No? Entonces veamos cómo funcionan todas las funciones en Visual Studio, en la vida. Entonces le voy a pedir que abran el Visual Studio Code para que veamos prácticamente cómo funciona todo lo que vimos en teoría. Entonces aquí voy a ponerlo en color blanco. Y acá entonces ya teniendo el Visual Studio Code abierto voy a crear un nuevo archivo de texto. Entonces aquí File, New Text File. Y lo voy a guardar. Guardar en documentos y lo voy a poner función.py. Entonces, ¿todos ahí están ya con el visual? Sí. ¿Con el code? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar viendo una función simple. Entonces, cuando yo quiero comenzar a hacer una función, lo primero que tengo que hacer es definirla con la palabra def, ¿cierto? Como vimos. Entonces, def. Si yo pongo def, vemos que automáticamente me lo cambia de color, dependiendo del esquema de colores que tengan. A mí me lo pone azul, a otros lo puede poner de otro color. Pero con ese cambio de color nos damos cuenta de que es un comando de Python. Entonces después de def venía un nombre, el nombre que nosotros vamos a hacer. En este caso le voy a poner saludar. Voy a hacer una función que nos salude. Y cerramos paréntesis, 2 puntos. Ahí con eso ya declaramos nuestra primera función. Entonces la sintaxis es def, el nombre, paréntesis, 2 puntos. Luego, si yo hago un enter, vemos que automáticamente me lo tabula. Todo lo que esté tabulado va a ser parte de la función, como funciona en todas las cosas de Python hasta ahora. Y en este caso voy a hacer un print. Print, hola mundo. Hola mundo, eso es una función. Y ahí tenemos, por ejemplo, una función y ya la tenemos, y tenemos una acción que va a realizar. En este caso un print que nos va a decir, hola mundo, soy una función. Entonces después tenemos que hacer un espacio y en otra línea de código, ya a la misma altura del def, para que sea parte del código, invocarla, llamarla. Porque así por defecto como está, esto no va a ejecutarse. Si yo por ejemplo le doy play, me va a dar un error o no hace nada, simplemente no muestra nada porque a pesar de que tengo un print, no lo va a mostrar porque yo no estoy llamando a esa función, no la estoy invocando, no la estoy usando. Entonces nosotros necesitamos usarla. ¿Cómo se invocaban las funciones? ¿Se acuerdan que lo dije? Por su nombre. Entonces en este caso se llama saludar. Entonces yo pongo saludar.
y paréntesis. Ahí con eso yo estoy invocando a la función. O sea, esta línea lo que hace es llamar a este bloque de código que tengo arriba. Si yo lo ejecuto, me va a decir hola. Y ahí está, me dice hola mundo, soy una función. Delante no muestra nada porque no la estamos invocando. Ahora que la estamos invocando, nos muestra un valor, nos muestra lo que realiza. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Cuál es la gracia de las funciones? Yo, por ejemplo, si necesito que ese código se repita varias veces, yo puedo invocarlo las veces que sea necesario. Entonces, por ejemplo, si yo ahora pongo saludar nuevamente, saludar, y ahí, ¿qué debería pasar? Debería saludar dos veces. Exacto, debería saludar 2 veces. Y ahí está. Hola, hola. Y así sucesivamente, si yo la sigo llamando, va a seguir ejecutándose nuevamente. Ahí se va a ejecutar 3 veces. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que yo las funciones las puedo llamar las veces que sea necesario en el código y no tener que estar repitiendo líneas de código. En este caso, por ejemplo, si yo hubiera querido poner 3 veces el print hola mundo, hubiera tenido que escribir 3 veces print hola mundo, hola mundo, hola mundo, ¿cierto? Obviamente aquí es lo mismo haber puesto print hola mundo o la función, pero es para que se entienda. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces veamos otra función. Voy a hacer acá abajo. Un detalle con las funciones es que nosotros las podemos escribir en cualquier parte del código. Pueden estar al comienzo, al final, al medio, da lo mismo. Lo único importante es que nosotros la declaremos antes de llamarla. Porque como Python se va ejecutando de forma secuencial, si nosotros la llamamos antes de declararla, nos va a decir que la función no existe. Acá, por ejemplo, primero tenemos declarar la función arriba, ¿cierto? De saludar. Si yo hubiera puesto saludar antes de eso, me iba a decir que la función saludar no existe, porque está definida debajo. ¿Por qué le pegar como eso? ¿En qué punto del saludar? Que lo quiero colocar más abajo. Sí, entonces a eso me refiero. O sea, la función siempre tiene que estar definida antes de invocarla. Yo no puedo invocar algo que todavía no he definido. Entonces en este caso voy a crear otra función. Entonces de... Y en este caso voy a crear una función que se llame sumar. Pero a esta función yo le voy a pasar parámetros, le voy a pasar valores, para que sea más entretenido, ¿cierto? Entonces en este caso le voy a pasar el parámetro n1, n2. Y ahí 2 puntos. Siempre 2 puntos al final, es importante. Entonces en este caso yo estoy creando una función llamada sumar y le voy a pasar los parámetros n1 y n2. ¿Sí? Luego, dentro de la función, voy a crear una variable que se llame suma. Y suma va a ser igual a n1 más n2. Entonces acá lo que estoy haciendo es sumar los valores. Entonces cada vez que la persona invoque esta función, va a hacer la suma. ¿Sí? Tiene que decir igual que arriba, ¿no? ¿Cómo? Sumar y abajo sumar. Puede ser lo mismo porque al final de cuentas una es una función y la otra es una variable. Son 2 cosas diferentes. Pueden tener el mismo nombre, pero para no confundirnos tanto, prefiero que tengan diferentes. Sí, que sería raro como sumar igual, sumar. No. De hecho, podría haberle puesto operación mejor. No sé cómo para que se identifique, pero da lo mismo. O sea, el nombre de la variable puede ser el mismo que el de la función, no afecta en nada porque son 2 cosas completamente diferentes. Entonces en este caso yo tengo esta función que me va a mostrar el valor de, o sea que va a ejecutar la suma. Ahora si yo quisiera, por ejemplo, como decía, puedo poner el print directamente en la función. Yo puedo poner aquí print suma. ¿Cierto? Entonces lo que va a hacer esto cada vez que la llame va a sumar los números que yo le entregue. ¿Sí? Entonces ahora yo necesito invocar a esta función. ¿Cómo se invocaba la función? Por su nombre, exacto. En este caso, sumar. Sumar.
Y acá yo tengo que darle los números que le voy a dar, o sea, los parámetros que le voy a enviar a la función. ¿Cómo puedo hacer esos parámetros? Puedo ponerlos directamente acá o puedo pedírselo al usuario, por ejemplo. Al comienzo vamos a hacerlo directamente aquí. Y de a poquito vamos a ir escalando. Entonces acá, por ejemplo, voy a ponerle 10,30. Entonces en este caso yo le estoy mandando los valores 10 y 30. N1, ¿cuánto va a ser? 10 y N2, 30. Se van en el mismo orden. Eso es lo importante. O sea, en el orden que yo envío los datos, en el orden que se reciben. Entonces acá yo tengo una función que se llama sumar y esta función acepta los parámetros N1 y N2. Luego hay una suma, tengo la variable suma donde el valor de suma es N1 más N2 y por último muestro ese resultado en un print. Luego acá en el código principal invoco esa función y le envío los parámetros N1 y N2, que en este caso es un 10 y un 30 respectivamente. ¿Sí? Ejecutémoslo y veamos qué pasa. ¿Qué pasa? Entonces aquí vemos que me dice que el resultado es 40. ¿No es cierto? 10 más 30, 40. Excelente. Si yo la vuelvo a invocar, va a volver a hacerlo como dijimos, sumar. Y si acá le pongo otro número, por ejemplo S y S, me va a hacer la suma de esos dos números. Entonces si yo le doy play, me va a decir 40 y 24. Y así sucesivamente yo cada vez que la invoque va a hacer su labor, su tarea. ¿Se entiende un poco mejor lo que son las funciones ahora? Ahora bien, yo puedo mostrar este print aquí o puedo hacer que el resultado de suma me vuelva al programa original, o sea, al resto del código. ¿Cómo yo podía hacer que la función me devolviera un valor? Que por ejemplo el valor de suma me lo devuelva al código original, me devuelva ese valor. ¿Retorno? El return, exacto. Entonces aquí, return. Y en este caso lo que yo quiero enviar fuera de la función es el resultado de suma. Por ende pongo suma. Entonces yo ahora cada vez que invoque a la función sumar, sumar va a valer la suma de los dos números. En este caso, ¿cómo le invoco? Yo necesito capturar ese resultado, ese valor. Entonces acá yo puedo crear una variable que se llame, por ejemplo, el resultado. Y el resultado va a ser igual a sumar y los números que yo le voy a enviar. Por ende, como dijimos, la función sumar lo que va a valer va a ser el resultado de la operación matemática que tiene dentro. Entonces, cada vez que yo invoque esa función, me va a dar un valor numérico. En este caso, va a ser la suma de N1 más N2, o sea, 40. Entonces acá ese resultado yo lo guardo en una variable llamada resultado. Y ahora si yo quiero ver ese valor, si quiero mostrar ese valor, lo que tendría que hacer es un print al resultado. Entonces, ahí por ejemplo yo lo que voy a hacer va a ser, tengo la función declarada, la función hace la suma y me devuelve ese resultado, o sea, el valor actual de la variable suma. Luego yo creé una variable llamada resultado y el resultado va a ser igual a la operación matemática que realice la función sumar, con los números que yo le voy a dar, en este caso un 10 y un 30. Y después imprimo ese resultado. ¿Se entiende la idea? Si yo lo ejecuto, me va a decir el resultado, en este caso 40. Si yo vuelvo a invocarla de nuevo, por ejemplo aquí copio esto y lo pongo acá abajo y le cambio los valores, por ejemplo un 20 y un 15, va a ser la misma operación de nuevo con los valores nuevos que yo le estoy dando. ¿Cierto? Entonces aquí si yo le pongo play, me va a mostrar 40 y 35. Acá el print del resultado yo lo puedo acompañar con texto, obviamente siempre para que sea más bonito. Si por ejemplo acá pongo comillas, el resultado de la función es espacio, cierro comillas, coma.
Creo que puse, no voy a poner el resultado. El resultado es el espacio, cierro comillas, coma resultado, ¿cierto? Así es como lo hemos hecho siempre. Si yo le doy play a eso, me va a mostrar el resultado es 40, ¿cierto? Pero ahora vimos que hay otra forma de poder hacer un print, ¿cierto? Esa forma es con el F. El F me permite darle un formato al print, a la salida de texto. Entonces en este caso yo pongo la letra F y abro comillas. Y yo dentro de las comillas pongo el texto que quiero mostrar. En este caso el texto sería el resultado es. Y aquí viene la diferencia. De la forma tradicional nosotros teníamos que cerrar comillas, poner una coma y poner la variable que quiero mostrar, ¿cierto? En este caso no es necesario, yo dentro de las mismas comillas puedo mostrar el resultado. Para eso tengo que ponerlo entre corchetes. Abro corchete y pongo resultado. Y de esa forma estoy mostrando el resultado junto a la palabra el resultado es. Ambas líneas hacen exactamente lo mismo, solo que la forma de escribirla cambia. En algunos casos puede ser más cómodo una y en algunos casos puede ser más cómoda la otra. Ahí depende de ustedes cuál le acomode más al momento de programar. Por ejemplo, según yo, al momento de cuando tengo un print con muchos valores de variables, es más cómoda esta forma, la segunda, con el F, que la anterior. Por el tema de los espacios y todo eso. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo. El resultado es, y uno dice 40 y el otro 35. O sea, ambas líneas hacen exactamente lo mismo, pero de forma diferente dependiendo de cada caso de uso. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿O no ha quedado del todo claro? ¿Para qué gana este profe? La F acá en el print lo que nos permite es poder darle un formato a la salida. Entonces en este caso vemos acá las dos diferencias. La forma tradicional es poner comillas, el texto, cierro comillas, coma, la variable que quiero mostrar, el valor numérico de la variable, ¿cierto? Así lo hemos hecho hasta ahora. Pero esta forma lo que me permite es poner el valor de la variable directamente dentro de las comillas. Entonces yo pongo F, abro las comillas, pongo el texto y la variable va dentro de los corchetes y termino recién las comillas. Entonces aquí yo puedo ir poniendo varias variables fácilmente. Porque arriba en el otro print hay que abrir comillas de nuevo, nuevamente la coma, nuevamente Sí. comillas. Entonces dependiendo del caso de uso, una es más fácil que la otra. Mira, veamos un ejemplo práctico. Sí, pues no se nota porque tenemos una sola variable. Entonces acá voy a poner una variable que sea n1 igual input ingrese un valor. Ya le estoy pidiendo un valor al usuario, ¿cierto? Ahora repito lo mismo con n2 igual input ingrese otro valor. Entonces acá yo le estoy pidiendo al usuario dos valores, el valor n1 y el valor n2, ¿cierto? Algo que hemos hecho siempre. Ahora yo voy a invocar a la variable suma para hacer la operación matemática, porque si ya la tengo hay que ocuparla. Entonces en este caso voy a crear la variable resultado y el resultado va a ser igual a sumar. Y aquí viene la diferencia. Yo ahora en vez de mandarle los números directamente a la variable a la función sumar, yo le voy a enviar n1 y n2, que es lo que me dio el usuario. Entonces en este caso yo le voy a mandar n1, n2. Y la función que me va a devolver el resultado de la suma. Y eso lo voy a guardar en resultado. Y así cierro el círculo. ¿Sí? Y acá yo voy a poner el print.
Pero en el print voy a poner la operación completa. Entonces, por ejemplo, voy a poner que la suma de N1 más N2 es igual a resultado. Entonces ahí, por ejemplo, en la línea estoy mostrando la suma de N1 más N2 es igual a resultado. ¿Se acuerdan cómo escribir eso de la forma tradicional? Era así. Print la suma de espacio, cierro comillas, coma, N1, comillas, coma, abro comillas nuevamente, espacio, más espacio, coma, N2, coma, abro comillas, pongo un espacio, es igual a espacio, comillas, resultado. Entonces, ambas líneas hacen exactamente lo mismo, pero podemos ver que una es más fácil que la otra, ¿o no? ¿O si me parece que esta más fácil? Entonces, en la de arriba, simplemente ponemos la suma de N1 más N2 es igual al resultado. Y acá, la suma de, coma, N1, coma, más, coma, N2, coma, es igual a, coma, resultado. Bueno, igual la de arriba es un poco ordenado. ¿Ah? Igual la de arriba es un poco más ordenado. Sí, es un poco más ordenado y más fácil de entender también. Pero ahorita. Entonces, si yo ejecuto esto, me veis que ingreso un valor, por ejemplo, 10 y 30. Ahí me dice, la suma de 10 más 30 es igual a 40. Y la de abajo también me dice la suma de 10 más 30 es igual a 40. Ambas funcionan de la misma forma, pero uno es más fácil de escribir que el otro cuando tenemos más de una variable. Claro, anteriormente no se notaba con una, pero ahora que puse más, se notaba la diferencia, ¿cierto? Y también he notado algo, que a pesar de que yo tengo el mismo texto en ambas, en uno queda como más espaciado que en el otro. De la forma arriba queda más bonito que abajo. No, que diga igual. ¿Ah? Que diga igual. Sí. Igual. Son los corchetes. Son los cachetes, ¿sí? Nos generan como un espacio extra. Pero si yo no dejo ese espacio, no queda con espacio. Es como... no sé. Entonces vemos que ahí ambas funcionan de la misma forma, solo que una es más elegante al uso que la otra. Por eso el F es de formato, porque le da un formato a la salida. Y también nos permite poder ejecutar variables dentro del print. Entonces, ¿se entiende alguna duda? Consulta hasta aquí. ¿Todo bien? Como el agua. Entonces vemos que las funciones nos permiten poder hacer una parte del código y después llamarla cada vez que sea necesario. Entonces aquí si yo tengo un código muy extenso donde tengo tareas repetitivas, yo lo escribo una vez y lo llamo cada vez que lo vaya a ocupar. En este caso, claro, como son ejemplos pequeños no se nota, pero esa es la idea. Entonces, también vimos los métodos que nos permitían poder transformar las palabras a mayúscula, minúscula, etcétera, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a crear una variable que se llame palabra. Palabra va a ser igual a un texto, por ejemplo Python, pero lo voy a escribir con mayúsculas y minúsculas al azar, por ejemplo ahí. Python. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, yo le puse mayúscula, minúscula, entre medio,
está escrito de una forma extraña, ¿cierto? Entonces yo tengo las funciones .capitalize, .lower y .upper que me ayudan a darle un formato a este texto. Entonces, por ejemplo, acá si yo pongo un print, palabra, .capitalice, lo que va a hacer es poner la primera letra en mayúscula y todas las demás en minúsculas. Lo mismo que si yo pongo, por ejemplo, print. Palabra. Lower, que esta es una que ya he usado, va a transformar todas a minúscula. Y por último, print. Palabra. Upper, va a transformar todas a mayúscula. Entonces estas funciones nos permiten poder trabajar con las palabras, darle un formato, hacer que sean más ordenadas según lo que nosotros esperamos. Veamos entonces el resultado de eso. Entonces yo lo voy a ejecutar. Bueno, aquí me va a pedir los valores de la función de arriba. Y acá tenemos. La primera, en la capitalice, lo que me hizo fue mostrarme la primera letra en mayúscula, o sea la P, y el resto en minúscula. La segunda, el punto lower, la transformó todas a minúscula, y la última, el punto upper, la transformó todas a mayúscula. Entonces, si vemos cómo teníamos escrito antes ahí está. Veíamos cómo teníamos escrito antes el texto con mayúscula y minúscula ahí desordenadas entre la palabra. Las funciones capitalice, lower y upper me permitieron ordenarlo al formato que yo quisiera. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Seguro? ¿Todo claro? Ahora voy a crear otro archivo. Acá, nuevo archivo de texto. Y lo voy a guardar. Voy a poner azar.py. Entonces la idea aquí es mostrarles cómo funciona la importación de librerías a Python. Cuando nosotros queremos importar una librería para darnos nuevas funciones a Python, la importación siempre tiene que estar al comienzo del código. No puede ir ni al medio ni abajo, siempre tiene que estar al comienzo. O sea, si nosotros queremos usar librerías en nuestro programa, siempre tenemos que definirlas al comienzo. ¿Se entiende la idea? Entonces, por ejemplo, acá voy a poner la librería random. Entonces, yo tendría que poner import random. Y ahí importé la librería random. Que esta librería lo que me permitía era poder generar cosas al azar. Entonces, yo por ejemplo voy a hacer un script que me genere un número al azar entre el 1 y el 10. Para eso, yo creo aquí una variable que se llama número aleatorio. Y esto va a ser igual a random.randy y los números, en este caso 1,10. Y después voy a mostrar ese valor, print número aleatorio. Entonces acá, por ejemplo, tengo un código que lo que me hace es generar un número al azar entre el 1 y el 10. A veces puede ser útil, a veces no, va a depender de lo que nosotros hagamos. Entonces, por ejemplo, si yo esto lo ejecuto, ¿qué me va a devolver? Un 4, por ejemplo. Si yo lo vuelvo a ejecutar, un 6. Y así me va a ir dando un número. Otra librería que
que yo puedo importar, por ejemplo, en la system. ¿Se acuerdan que salía ahí en la presentación? Entonces, por ejemplo, puedo poner import system. No, era import OS, perdón. Ahí, import OS. Y esto lo que hace es importar, lo que me permite es poder ejecutar comandos de sistema operativo en Python. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que me limpie la pantalla cada vez que se ejecute el comando. Entonces, por ejemplo, acá yo pongo s.system y en este caso el comando que yo quiero, que en este caso va a ser cls, clear, limpiar pantalla. Entonces lo que va a hacer esto es que cada vez que me genere un número aleatorio va a borrar lo que se ha ejecutado antes. Porque si vimos recién cuando yo lo ejecuté, se llenó de texto en la terminal, ¿cierto? Entonces si ahora le doy play, me va a mostrar un 5, si yo lo ejecuto de nuevo, ahí va a ir cambiando el número. Por ejemplo, yo lo ejecuto y como primero tengo la línea CLS, me muestra solo el número. La línea CLS limpia la terminal. Entonces, por ejemplo, yo lo ejecuto, me muestra solo el 3 y no me muestra todo lo que había antes, todo el prompt del sistema. Es útil de vez en cuando para que los códigos se ejecuten de forma más limpia. ¿Se entiende? Sí. Entre comillas, ¿el CLS? Sí, entre comillas, el CLS. Puede ser comillas simple o comillas doble. Da lo mismo. Entonces, también aparte de yo generar números aleatorios con la función random, lo que puedo hacer es elegir una palabra al azar desde una lista. ¿Se acuerdan cómo eran las listas? Que una lista puede tener diferentes valores, diferentes palabras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a crear una variable que se llama opciones. Igual, y esta va a ser una lista de palabras. ¿Qué tenía que poner yo para poder crear una lista de palabras? ¿No se acuerdan? ¿No? Unos corchetes. Y yo dentro de los corchetes puedo poner todas las palabras que yo quiera. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a crear una lista de opciones con diferentes opciones. Y en este caso voy a poner nombres de superhéroes. Por ejemplo, Spider-Man. Coma. Deadpool. Coma Superman, coma Iron Man, y ahí. Entonces yo tengo una variable llamada opciones que es una lista que contiene nombres de superhéroes, en este caso Spider-Man, Deadpool, Superman y Iron Man, ¿cierto? Entonces yo ahora lo que quiero es que el programa me elija un superhéroe al azar. Entonces para eso yo voy a crear una variable que se llama elección. Y elección va a ser igual a la función random que elige una palabra. Entonces en este caso sería random.choice. El choice lo que hace es elegir algo. El anterior, por ejemplo, vimos que era el random, que era número entero aleatorio. Ahora es choice, que va a elegir algo de una lista o de una opción. En este caso, ¿desde dónde va a elegir las opciones? Desde la variable opciones. Y luego voy a poner un print para mostrar el resultado. Entonces, print f, y voy a poner el
el superhéroe elegido es, y acá elección. Elegido, muy bien. Esto. Entonces acá, si yo esto lo ejecuto, lo que va a hacer va a mostrarme un superhéroe. En este caso, por ejemplo, mi hijo Superman. Si yo lo ejecuto de nuevo Superman, ahí cambio Iron Man, Superman, Spider-Man, Iron Man, Deadpool, Iron Man. Y así cada vez que lo ejecute me va a ir dando uno diferente. Entonces esto puede ser bastante útil para ciertos casos. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Cómo era el número de cosas? No lo he explicado. El RAT in. ¿Verdad? In. Por ejemplo, voy a crear otro archivo aquí para guardarlo para después mandárselo, así como ejemplo. File, new text file, y lo voy a guardar. Y lo voy a poner dados.time. Entonces, por ejemplo, yo puedo, con la función random, ¿qué puedo hacer? Cosas que números que me generan al azar, aleatorio. Por ejemplo, podría hacer un programa que tire un dado y me diga el valor del dado, por ejemplo, cuando quiero tener números al azar. Entonces, para eso, ¿qué tendría que hacer primero? Import, exacto. Import random. Entonces ahí lo que voy a hacer va a ser crear un programa que, por ejemplo, me tire un dado y me diga el número como resultado. Entonces, aquí voy a crear una función que se llame lanzar-dado. Entonces definí una función que se llama lanzar dado. Ahora que vamos mezclando los contenidos también. Entonces en este caso voy a poner una variable que se llame número dado. Y número dado va a ser igual a la función random que vimos recién que nos genera números aleatorios. Entonces va a ser random.random. Y un dado, ¿desde qué número hasta qué número debería mostrar? Del 1 al 6. Entonces aquí 1,6. Y acá un print. Print. F. El número del dado es número dado. Entonces ahí tenemos una función que simula hacer un dado, ¿cierto? Ahora lo que yo necesito es, obviamente, es invocar a la función. ¿Cómo llama la función? Exacto. Lanzar dado. Entonces ahí tengo una función que lo que me va a hacer es simular lanzar un dado y me va a dar el resultado. Entonces, ¿para qué comprar dados si puedo generarlos con Python, cierto? En este caso no es pantalla.
Ah, que más. Ese es el problema. Sí, va a ser comando de Windows. De Windows, a ver, limpiar pantalla. Pongo a limpiar pantalla en baño y dice con alcohol isopropílico y un pañito. Tengo un pañito. Clear, en tu caso, igual que en... Le cambio el... Sí, el CLS pone Clear, ¿no? Sí, como en Linux. No estaba con ese. Bueno, Ese. ¿qué está haciendo mal? No, ahí lo malo era el sistema operativo, ¿no? Lanzar y en bajo dado. Es que acá le pusiste el lanzar y en bajo dado y acá estoy llamando a la función lanzar y en bajo dado. Ahí sí. Estaba llamando a una función que no existe. ¿Y dónde son la llave? Está bueno, ¿no? Es al azar. Era un 25. No borra. Ahí sí. Comillas, la suma de cerrate comillas, la variable. Porque le puse del 1 al 25. La variable nuevamente texto. Para cualquier. El dado chico. No, Por eso es que ese método es más nuevo que la ¿quién? ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, para que no se repitan los números. No sean al azar, pero que no se repitan. ¿Por qué se fue para allá? Yo creo el 6. Lo bueno que esto quedan guardados ahí con las carpetas que hay. Pues, tengo función, librería, calculadora, 7, automotriz, calculadora, Porque ya tú le das superhéroe selecciona Spider. Pero que no se vuelva a repetir, si no salga al azar. Mira, hay que terminar el programa después de cierta cantidad. Si Pero se ve acotándote. se dio 1 al 6, quería terminar el programa del 1 al 6. No, no está mal. Y si no, después te. Si llaman directamente a mí, borra el de arriba, el piso. Oh, profe, se me va a ir la yegua. Y este corre lo... Pasa rápido. Oh, se me está dando la batería. Se me va a ir la carreta. Ahí sí. Ya está de más. Sí. Ya, entonces veamos qué pasa cuando ejecuto de lanzar el dado. Si yo le doy play, me da el número de lanzado es 5. Si yo le doy de nuevo 5, está cargado el dado. Acá un 3. Y así sucesivamente me va a ir dando números al azar. Profe, ¿cómo se puede hacer para que no se repita el mismo número? En ese caso, no, ahí habría que poner un if que valide si el número ya salió antes. Y guardándolo como en la lista para ver si los números se han repetido. Claro, el random no tiene esa función por defecto. O al menos yo no la conozco. Así como por finalizar, otro jueguito interesante que se puede hacer en Python es el cachipún, por ejemplo. Por ejemplo, voy a poner acá otra función que se llama def cachipún. Los puntos y acá las opciones. Igual, ¿cuáles son las opciones del cachipún? Mira, papel tijera. Exacto. ¿Cómo? La beca mágica me falta. Casito. ¿Cómo es?
¿Cómo? Entonces ahí tengo el piedra, papel o tijera. Acá después lo que sería una elección. Elección. Igual punto choice a opciones. Y un print. Un print elección. No, aquí por ejemplo, ahí está. Y voy a retornar el valor de la elección. Return. Elección. Entonces acá abajo voy a pedirle al usuario que me entregue una palabra, por ejemplo acá jugador. Igual input. Piedra, papel o tijera. Y un print. Print. F. La máquina eligió opciones. Acá sería máquina igual cachipún. Y acá la máquina eligió máquina y tú elegiste jugador. Entonces aquí por ejemplo tengo un código del cachipún simplificado que me muestra los valores. Dice por ejemplo elige al azar entre piedra, papel o tijera. Aquí elige al azar una de esas. El jugador ingresa un valor y acá me muestra si la máquina eligió la máquina y que elegiste yo. Ahí ponga. Entonces si le doy play, Y. piedra, papel o tijera, y aquí quieres. Quédate uno. Tijera. Es que está aquí. La máquina eligió piedra y tú elegiste tijera. Por ende perdimos. Aquí por ejemplo si nosotros quisiéramos después podemos ponerle un if para ver si ganamos o perdimos. Claro. Profe, ¿se puede arreglar para como salga uno más que otro? ¿O es más deseo? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo pongo tijera y después quiero que la máquina siempre tire una piedra, como lo contrario al Ahí No, habría se que puede. quitar el random nomás, o sea, claro, si queréis que sea el casino le quitáis el random y listo. Pero seguro que fue random, tírese uno, tírese uno. ¿Sí? Ya. Y William Maratón. No, no vino. Pongan un papel. Mañana puede ser ¿No? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario. ¿Qué le pareció? ¿Se entendió bien? Sí. Sí. Igual se lo puedo mandar. Vale, vale. Tengo. Así voy practicando una